viviendo en España, en Málaga, así que le vamos a dar la bienvenida en este momento. Alberto, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Albertito, muy buena, ¿Todo bien? buena, un abrazo, contento, la verdad que feliz de estar acá en este momento tan bonito, tan importante acá en este lugar, ¿no? Que con tanta excelencia. La verdad que estamos feliz sobre todo con la temática también que vamos a tocar, todo lo que vamos a ver a lo largo del día. La gente tiene que saber que vamos a tener en las próximas horas prácticamente 2 conferencias, vamos a estar participando de 2 grandísimos temas, así que feliz por todo eso, de estar en este lugar y con muchísima expectativa, porque ya se está conectando con nosotros la gente, así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Alberto, querido. Bueno, la verdad que para nosotros es una bendición tenerlo acá, ¿sí? Ya lo hemos tenido en otras ocasiones, haciendo otro tipo de actividades, ¿no? Actividades más que están relacionadas con la conferencia tradicional, con el formato tradicional de estar en una plataforma, compartiendo principios y compartiendo todo lo que Dios pone en su vida, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera distinta. Esta vez no solo lo vamos a escuchar, sino que lo vamos a interrumpir también. Le vamos a preguntar, vamos a tener la oportunidad de desplayarnos un poquito más en este asunto. Así que bueno, el tema elegido para el día de hoy es entendiendo la dimensión del amor, ¿sí? Porque es un tema que bueno, fue tirado a la mesa con la idea de poder llevar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento del amor hacia donde Dios quiere que lo llevemos, ¿no? Porque a veces, al menos en mi vida personal, por cuestiones de experiencia propia, me he dado cuenta que a veces el tema del amor o el entendimiento del amor en mi vida ha sido muy limitado durante mucho tiempo, muy limitado. Entonces, creo que poder desplayarnos en esto y poder llevarle a todos aquellos que nos están oyendo un panorama un poco más amplio, ¿no? De lo que es el amor, principalmente el amor que Dios ha establecido en nuestra vida. Creo que va a ser de gran beneficio, porque, a ver si lo logro explicar de esta manera. Creo que mi familia y la gente que me rodeaba, cuando yo entendí que el amor es mucho más amplio de lo que yo conocía hasta ese momento, ellos fueron muy beneficiados. Totalmente. Ellos fueron muy beneficiados porque yo comencé a manifestar el amor de una manera más amplia. Entonces yo creo que con otra conciencia. Totalmente distinto. Bien. Entonces yo creo que si aprendemos el día de hoy algunos aspectos más del amor, creo que las personas que rodean a esas personas que nos están oyendo el día de hoy serán grandemente beneficiadas. Absolutamente. Alberto, el amor, o sea, no hay una definición más grande. De hecho, podemos decir con toda libertad de que el amor es infinito. Es infinito en el sentido de que ¿de dónde sale el concepto de que es infinito? Es que la Biblia dice de que Dios es amor. Y si Dios es infinito, entonces el amor es infinito. Claro. Y si el amor es infinito, de amor está compuesto absolutamente todo. El amor es lo que le da sentido a todo lo que vemos, a lo que no vemos. El amor es lo que le da sentido a nuestra existencia. El amor es, o de él está compuesto el propósito del hombre, su paso por esta tierra. Entonces necesitamos entender el amor. Yo pienso que el amor, ya que es Dios, el amor debería ser la materia más importante de nuestra existencia. No hablo de la materia más importante de una religión, claro. Hablo de la materia más importante de nuestra iglesia. A eso deberíamos reconocer o empezar a entender de que una religión o alguna especie de base doctrinal o alguna filosofía debería estar basada en el amor, para que podamos decir, bueno, estamos encaminados o estamos avisorando
de que estamos en una dirección, ¿no?, más o menos correcta. Claro. Usted sabe que los parámetros, por llamarle de alguna manera, los principios, las formas en las que hemos estado acostumbrados a hablar del amor dentro del ámbito de la iglesia ha sido, bueno, el amor ágape, ¿no? El amor filios, el amor eros. Entonces, esos han sido los parámetros que hemos manejado, pero nunca han sido desplayados, quizás, o expresados de la manera quizás en la que deberíamos haberlo tenido para poder llevar nuestra vida. Es que eso, Alberto, lo primero que tiene que ocurrir, o sea, la situación es una situación de revelación. Y lo primero que tiene que pasar para que haya revelación es que tiene que haber humildad. Si no hemos entendido, tenemos que tener, y valga la redundancia, tenemos que tener la humildad de reconocer que nos ha faltado justamente eso. Porque no hemos tenido revelación del amor. Por ende, no hemos tenido revelación de Dios. Y ahí es donde se da la paradoja. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? Si no hemos podido hablar del amor y los seres humanos no entienden el amor, entonces no hemos estado hablando de Dios. ¿Qué hemos estado hablando? Yo pienso que hemos estado hablando desde la mente. Hemos estado hablando desde las intenciones humanas, desde las ambiciones humanas. Hemos estado hablando, o a veces desde las buenas intenciones humanas, pero no necesariamente desde donde había que hablar, que era desde el amor. O sea, desde el corazón, desde la profundidad de ese amor. Entonces, estamos en un momento donde Dios, el creador, ¿no?, el arquitecto del universo, está llevando a los seres humanos en muchísimos ámbitos de la sociedad a replantearse un montón de conceptos y a lo que, a lo que conocemos nosotros como una especie de mirada introspectiva, mirar hacia adentro. De hecho, esta mañana yo estaba estudiando antes de venir para acá y sin querer di con algo que realmente me impresionó. Lo voy a mencionar. Y tenía que ver con el llamado de Abraham. Me impactó algo respecto al llamado de Abraham, porque sabemos nosotros que nuestras Biblias tienen gruesos errores de traducción. Y eso es absolutamente normal, porque claro, estamos hablando de que muchos documentos estaban dañados, no estaban en condiciones. Y porque también hubo intervención de personas en ese momento que no querían que ciertas cosas... Por ejemplo, muchos factores, multifactorial. En algunos casos no hubo que traducir, en algunos casos hubo que interpretar qué es lo que podría haber estado tratando de decir. Y una de las cosas que me impresiona, que luego le invito a la gente a que lo pueda corroborar, es que cuando se traduce la idea de que Dios llamó a Abraham, esa conocidísima expresión que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, en realidad no dice eso. En realidad ahí habla y le dice que en vez de salir, que entre a su interior. Y eso es realmente impresionante, claro. O sea, cuando uno lo lee dentro del concepto tradicional que hemos tenido dentro del mundo religioso, que es salir, aislarnos, ¿no?, arrinconarnos, protegernos, cubrirnos, no relacionarnos, es lógico que pensemos de esa manera, sal. Pero en realidad no le estaba hablando, el mensaje de Dios era demasiado pobre si el Creador le estaba hablando a Abraham de salir, ¿no?, o el propósito de Abraham dependiera exclusivamente de las personas que lo rodearan. Ahí hay una cosa mucho más profunda que por supuesto que para verla hay que verlo en el original, y en el original dice que Dios lo invita a él a entrar en su interior. O sea, Abraham, para poder volverse o transformarse en lo que se transformó, porque la gente no sabe qué era Abraham, la gente conoce básicamente lo que yo denomino la idea o el concepto que nos interesa religiosamente entender, que es que se convirtió en nuestro padre de la fe. Pero Abraham era un astrónomo, Abraham era una persona con un conocimiento de las estrellas, de los movimientos estelares. De hecho, Dios le habla en esa terminología, claro, que es la que él entiende. Claro, le habla de las estrellas, para poder de alguna manera mostrarle cómo iba a ser su descendencia. Totalmente, él nos muestra, él nos hace entender de que el Creador tiene con él una relación desde el don y desde la capacidad de conocimiento que tiene este hombre, ¿no? Entonces, es importantísimo entender
que para poder entender el amor, o sea, para poder entender a Dios, y hay gente que dice, ¿se podrá entender? Sí. No todo. Una frase evangélica le tiro. Claro. ¿Le suena esa frase que dice, Dios no nos ha llamado a que lo entendamos, sino a que le obedezcamos? Claro. No. Qué difícil que se pone ahí. No, es que eso... imposible obedecer algo así. Es antinatural. Claro. Y cuando yo uso esa expresión antinatural, no estoy queriendo decir, no estoy, entiéndase, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces tiene que ser natural. Claro, tiene que ser natural en el sentido de que tiene que estar alineado, ¿sí?, con la naturaleza humana. Pero entiéndase que la naturaleza humana no es lo que la mayoría de la gente piensa, porque la gente se relaciona o comprende o tiene una idea del humano, de un humano limitado. Uh-huh. Pero nosotros no somos así, esa no es nuestra realidad. Nosotros somos seres con una serie de capacidades que yo me atrevo a decir que es infinita. Así claro. Como somos hechos a la imagen y a la semejanza de un Dios infinito, de un Padre infinito, nosotros también tenemos una serie de capacidades infinitas. La propia ciencia dice que no podemos limitar las capacidades mentales que tenemos los seres humanos. Claro, de hecho ni siquiera están totalmente como descubiertas, o sea, hay muchas cosas que no se conocen, se van descubriendo sobre la marcha. Absolutamente. Nosotros ni siquiera hay quienes no se logran poner de acuerdo respecto a el porcentaje de capacidad descubierta del hombre en diferentes áreas, como por ejemplo las cerebrales. Y ni hablar de las de la mente, porque yo creo que ni siquiera hemos entrado en los umbrales, ¿no?, de las capacidades que tenemos nosotros mentales, dadas por supuesto ni más ni menos que por el Creador, no se las podemos adjudicar a nadie, aunque tenemos la tendencia de que cuando vemos a alguien funcionando de manera exponencial en su mente, se lo atribuiríamos a lo mejor a alguien malo, claro. Cuando en realidad es el Creador el que nos lo ha dado. Pero para que recuperemos el punto con respecto al amor, pienso que tenemos que partir desde la base de que todo debería funcionar en la dimensión del amor. Y de ahí tenemos que partir de la base, ¿no?, de la base más popular, dicha por el propio Jesús, mencionada en los mandamientos, que vemos nosotros que el amor parte de la base de mi propio ser. Uh-huh. Por eso la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla, el mandamás, el fundamento, la prioridad. Eso es la columna o la médula, ¿no? La columna vertebral o la médula, de alguna manera, de todo el diseño. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la gente dice, bueno, pero amarás al Señor tu Dios, y menciona 4 esferas, lo que yo llamo las 4 dimensiones del amor, ¿no? Habla él de la mente, del corazón, de el alma y de las fuerzas, ¿no? Amarás al Señor tu Dios en estas 4 dimensiones. Pero no podemos amar a Dios, no podemos amar de esa manera si nosotros no nos amamos nosotros y no amamos al prójimo. Por ende, tenemos que comenzar amándonos nosotros, segundo, amando al prójimo, para que luego podamos amar a Dios en estas 4 dimensiones que de alguna manera describe la Biblia. Puede ser que nosotros nos comenzamos a amar a nosotros mismos, o a tener un amor propio a nosotros mismos cuando logramos determinar o cuando logramos descubrir el amor que Dios tiene hacia nosotros. O sea, cuando descubrimos que Dios nos ama de esa manera, porque hay mucha gente que por ahí entiende de oídas que Dios le ama, pero no vemos gente que no se ama a sí mismo. O sea, claro. Pienso que, por eso lo mencioné, lo vamos a mencionar nuevamente. Pienso que la columna vertebral es el amor propio. Uh-huh. Nadie puede entender cuánto Dios le ama hasta que ellos no entienden o no se relaciona el hombre con la forma en la que se tiene que amar. Okay. Entonces ahí se tiene que producir una metanoia. Ahí está la famosísima hazaña de Jesús en la cruz, ¿no?, donde vemos nosotros de que Él prefiere morir a prostituir su naturaleza. Ahí es donde vemos nosotros que Él prefiere pasar hambre, ¿sí?, que utilizar de alguna manera o prostituir sus poderes. Recordaremos aquella frase conocida que le dijeron, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Claro. O sea, Él no quería prostituir su naturaleza. Es algo muy popular entre nosotros, la sociedad o esta civilización, el hecho del no conocer verdaderamente
el amor hacia nosotros mismos, el no tener una revelación del mismo, nos lleva de alguna manera a prostituir todo ese potencial, capacidades y naturaleza infinita que nosotros tenemos. Ok, bien. Y es como una vara, ¿no? Es como una vara que Dios nos pone de decir, bueno, vas a amar a tu prójimo, sí, como te amás. Claro, la vara, o sea, la dimensión en la que yo puedo amar a alguien no es ni más ni menos que la dimensión en la que yo me puedo amar. Y la dimensión en la que voy a amar a Dios no es ni más ni menos que la dimensión en la que puedo amar al prójimo. O sea que lo que termina rigiendo de alguna manera la base es la forma en la que yo me amo, porque según como yo me ame, voy a amar al prójimo, y según como ame al prójimo, es como lo estoy amando a él. Si no lo puedo amar al prójimo, no lo estoy amando al Creador, y si no amo al prójimo, no me estoy amando. Claro, la palabra afirma eso, ¿no? Dice que quien no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Lo dice de infinidad de maneras. Sí. Yo siempre digo que el experto en el diseño, el cual lo vemos nosotros si nosotros vemos un hombre ya muy evolucionado, vacío de doctrinas religiosas y demás, es Juan. Pero Juan es el experto en el amor. Él es el que habla del perfeccionamiento del amor. Él es el hombre con más revelación de la era post-Jesús, ¿no? Es el hombre con más revelación que haya pisado la tierra. Es el que entiende el lenguaje de las contraseñas del amor. Por eso es que vemos algo como el libro de Apocalipsis indescifrable, claro, para el ser humano, incluso para los eruditos y para los religiosos. Pero claro, porque es un lenguaje netamente de amor. Claro. Estaba una de las preguntas que yo había anotado algunas cositas ahí para no olvidarme, que claro, el amor termina siendo el eje central de todo. Totalmente. De todo. De hecho, hay un pasaje que la palabra menciona, que dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero estos tres, pero el más importante de ellos es el amor. O sea, un foco bastante fuerte sobre el amor, ¿no? Que es lo más importante. Es como que todo lo que nosotros deberíamos, por lo que trabajamos, por lo que hacemos, a lo que servimos, todo debe estar concentrado. Absolutamente. Tiene que depender o tiene que estar vinculado desde ahí. De hecho, sería muy bueno que pudiéramos entender una de las cosas que nos ha ocurrido es de que nosotros no sabemos cómo llevar adelante el proyecto de amor. Sabemos que hay que amar, no es una propuesta, sino que es más bien absolutamente una orden, pero una orden beneficiosa para nosotros. O sea, no es una orden autoritaria, ni egoísta, ni vanidosa, sino que es una orden absolutamente beneficiosa para nuestro propio ser. O sea, que si amamos, vamos a ser amados. Y no te puede ocurrir algo más importante. De hecho, no existe para mí algo más importante en el universo que Dios te pueda amar. O sea, que Dios pueda expresar, que Dios se pueda manifestar. Y cuando Dios ama a un hombre, cuando Dios ama a un ser, no lo ama desde el romanticismo o desde lo platónico. Uh-huh. O sea, Dios me ama. Cuando yo veo personas, y esto que entiéndase que lo digo lo trato de decir con mucha humildad, pero hay mucha gente que osa o dice o de alguna forma quiere manifestar de que Dios le ama. Pero cuando Dios ama a un hombre no lo ama de manera platónica, o sea, no es un sentimiento. Lo ama con todo lo que Él es y con todo lo que Él creó. O sea que te ama la creación completa, te abraza la creación te acepta, porque nosotros estamos en Él. Una frase desconocida que cuando no entendemos estos conceptos no sabemos exactamente a qué se refiere, es que la Escritura dice cosas como esta: fríos o calientes, tibio los vomitaré. Claro, porque es que estamos en Él, estamos verdaderamente en Él. Y una de las peores cosas que nos puede pasar es la tibieza o la indeterminación a la hora verdaderamente de amar.
a la hora de poder expresar, ¿no? Pablo lo menciona de otra manera cuando menciona 18 características negativas del hombre en los postreros días. Y una de esas características, una de las primeras, es la pérdida del afecto natural. Claro, porque todos nosotros venimos dotados con una habilidad, una capacidad y una destreza para amar. Entonces es importantísimo de que nosotros podamos recuperar el concepto de ese amor que tiene que ver básicamente o empieza en nosotros, ese amor propio, el cual tiene que estar trabajado. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, siempre que hablamos de amor, siempre que leemos amor, de hecho hace muy poco tiempo, yo comenzaba a trabajar muy fuerte con respecto a poder, podríamos decir, a poder mostrar escrituralmente cuáles son las dimensiones, las fases de ese amor. Okay. Si hay dimensiones, yo veo en la escritura que una expresión del amor fundamental es la honra. Okay. Una expresión fundamental del amor es la misericordia, es la compasión y es el perdón. Lo que yo denomino básicamente, por supuesto que hay más acepciones, pero básicamente lo que yo denomino como la materialización de esas 4 dimensiones del amor. Por eso Jesús hizo tanto hincapié cuando estuvo en la tierra de que perdonáramos, que hiciéramos compasión, que hiciéramos misericordia y que honráramos. La Biblia cierra el Antiguo Testamento con el concepto honra, ¿no? Él dice, si yo soy padre, él no dice si yo soy Dios, porque él entiende que como Dios no puede exigir la honra, pero como padre sí, porque padre es una fusión de autoridad, ¿sí? Es una fusión de autoridad y amor. Entonces él dice, claro, él dice, si yo soy padre, o sea, si yo los voy a amar, ¿dónde está el amor por mí? El amor por él se llama ni más ni menos que por honra. Pero no solamente por él, sino que es honra, tiene que ver con todas aquellas personas en nuestra vida que han sembrado. Si lo tenemos que definir con poquitas palabras, honra tiene que ver con la forma en la que yo devuelvo la semilla de cualquier origen y forma que se ha sembrado en mi vida. Hay gente que nosotros somos sembradores por excelencia, Alberto, y hemos ido por la vida como ustedes y tantos hombres que aportan, pero no solamente por el hecho de tener un conocimiento bíblico, sino que hay gente que aporta a la vida de otros desde otros aspectos. Hay gente que aporta desde la intelectualidad, hay otros que aportan desde la experiencia, desde la amistad, desde el compromiso, desde el acompañamiento, aportan de diferentes maneras a la vida del hombre. La forma en la que yo le devuelvo esa semilla a mis predecesores en cualquier ámbito de la vida, en cualquiera, esto no es una cuestión evangélica, sí, claro. O sea, esto es en cualquier ámbito de la vida. Claro, pues si hablamos del amor tenemos que llevarlo a esos ámbitos, porque Dios no va a amar solo lo que pasa dentro de un templo, de una congregación. Claro. ¿Y por qué lo explico así? Porque nosotros en el ámbito religioso hemos reproducido gente que al no tener claro esto, por ejemplo, tenemos gente que en el ámbito religioso han cumplido al pie de la letra las normativas religiosas, la doctrina religiosa del lugar donde ellos se desempeñan, claro. Y son súbditos extraordinarios, ¿sí?, de las mentes que lo colonizan en el ministerio, pero han deshonrado y han abandonado totalmente a sus padres biológicos, ¿sí?, e incluso rozando la línea de la traición. No lo quiero sacar del tema, pero se me viene a la mente una situación donde Jesús estaba con los fariseos en el momento, y él les remarca, le dice, ustedes han invalidado el mandamiento por vuestras tradiciones. Le dice, porque ustedes le han enseñado a la gente que le digan a sus padres... Es corbán. Es corbán. Es una palabra hebrea para decir que lo único con lo que puedo ayudar a mis padres es con lo que yo llevaba al templo. Exactamente. O sea, ellos habían desarrollado, es algo muy popular, Escorbán es una doctrina, y esa doctrina está inmersa en los ámbitos religiosos. ¿En qué consiste? Consiste en que yo entiendo o estoy como programado cerebralmente para pensar que yo no tengo que honrar a más nadie que al templo o a la doctrina en la que yo me desarrollo. Exactamente. Y ahí entra en ese paquete, entran mis profesores, ahí entran mis padres biológicos, ahí entran mis abuelos, ahí entran mis mayores, ahí entran todos los que han aportado una semilla, un granito de arena o una roca o un gran ladrillo en mi vida
para que yo sea lo que soy, entonces los abandono a todos. Pero mi cerebro recibe como una dosis de anestesia para yo no sentir a nivel conciencia nada por ellos. Entonces yo digo, bueno, yo voy a la iglesia, no sé, le colaboro al pastor para cumplirle su último sueño, y yo ya cumplí, ¿sí? Claro. De alguna manera con la ley universal de Dios, que era que honrara, ¿no?, de alguna manera a todos los que han cultivado y todos los que han aportado en mi vida. Hemos cometido muchísimos errores por falta de revelación, y de hecho nuestro liderazgo ha fomentado el extravío en la mente humana, porque es que no entendemos todos estos aspectos de que Dios es universal, de que Dios es absolutamente universal, de que Dios no está en el juego, ni en la idea de que, bueno, yo porque en nombre de la Biblia, o porque yo conozco la Biblia, o porque yo me paro en un liderazgo con respecto a la gente, entonces tengo la autorización divina para abolir un principio. Lo que es amor es un mandamiento. De hecho, si nosotros miramos la Biblia, el único mandamiento que existe es el de amar. Y dicho por Jesús, no inventado por mí en ningún caso. Amar, amar y amar. No hay otro mandamiento. La gente dice, bueno, y todo lo demás, las 2000 páginas o los 66 libros de la Biblia, ¿qué son? Son un sistema doctrinal, son una base doctrinal que tiene que ver con la interpretación de los diferentes hombres inspirados respecto al mandamiento. Pero nunca puedo sobreponer la doctrina al mandamiento. El mandamiento es el mandamás. Claro, claro. Absolutamente. Entonces, con esto que hacía referencia a usted de lo que pasó con lo que Jesús le reclamaba, ¿no?, a los fariseos, de decirle, ustedes invalidaron el mandamiento. Totalmente. Por sostener una tradición. Una doctrina. Y la gente les obedecía. Sí, la gente obedece. Por supuesto que tenemos que reconocer que el pueblo hebreo, el pueblo judío, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo minúsculo respecto a la población mundial. Claro. Si a mí me preguntan qué es lo que le pasó a ese pueblo que se miniaturizó de la manera que se miniaturizó, y convengamos que a pesar de estar miniaturizado, sobre esa miniaturización de ese pueblo hay una bendición, ¿no? Claro. Hay una promesa bonita, pero vemos nosotros que no ha sufrido la expansión, y justamente por este tipo de pensamientos. Claro. Los pensamientos erróneos respecto al mandamiento, a lo único que nos llevan es a la extinción. Claro, y cada vez somos menos en vez de ser más. Totalmente. Ahora, eso pasaba en esa época, pero hoy pasa también, pasó siempre, en donde tenemos lamentablemente una cantidad enorme de personas que son como a ver, no, espero que la palabra no sea demasiado fuerte, pero como como son analfabetos bíblicos. Claro. ¿Sí? Al no conocer, al no entender, entonces a todo le dicen que sí, y no saben cuál es el grado de obediencia que están teniendo a el mandamiento o a la doctrina de la que son parte. Es que hay una desproporción, una desproporción del conocimiento con respecto a cuáles son las prioridades. Parece que hemos tomado en poco las palabras de Jesús. Parece que las palabras de Jesús para, sobre todo el movimiento religioso contemporáneo, no le ha bastado esa palabra, no le ha bastado esa palabra absoluta, ¿no? Esas palabras de Jesús, y si no le han bastado las palabras de Jesús, que quedan las palabras del resto de los hombres. Claro. ¿No? Las de Jesús, donde decía amarás a tu prójimo, ¿no?, como a ti mismo, y donde él menciona la forma en la que hay que amarlo al Creador. Eso es como que no ha bastado. ¿Y por qué no ha bastado? Yo pienso que no hay una mala intención en ningún caso, sino que sencillamente no se ha comprendido. No se comprende qué es amar, porque nuestro cerebro, cuando nos hablan de amar, nuestro cerebro lo relaciona con una emoción, lo relaciona con un sentimiento. Yo no creo que sea un sentimiento, no creo que sea una emoción. De hecho, la ciencia dice que es una fuerza, un impulso. Una fuerza que tiene una magnitud que no se puede calcular. Cuando nosotros leemos ese tipo de declaraciones científicas, rápidamente entendemos a un hombre como Pablo. Pablo escribe del amor y nos muestra que el amor es inconmensurable, que no hay forma de calcularlo. Es importante entender eso. Claro, cuando un ser humano se pone definitivamente en las manos de Dios o en las manos del amor,
llámesele como quiera, vemos nosotros que el hombre no tiene límite a donde puede llegar. No sé, voy a mencionar algo muy sencillo. Cuando yo me enamoro de algo en la vida, cuando yo amo hacer algo en la vida, una carrera, una profesión, cuando yo amo una labor, una función, una operación, un desempeño, o sea, no hay límites. ¿Dónde puede llegar ese hombre? Claro. Verdaderamente cuando lo ama. Cuando alguien ama a alguien, no tiene límites verdaderamente a dónde puede llegar. Eso está muy bueno lo que usted dice, porque relacionándonos con esto, han habido personas que han amado verdaderamente lo que descubrieron para hacer y le dieron con tanta fuerza, que no, lo amaron tanto que lo llevaron a niveles desconocidos, extraordinarios. Nosotros estamos en la era donde hombres están descubriendo consciente e inconscientemente el poder del amor. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros miramos el presidente en este momento que tienen ustedes, yo nací en este país pero no vivo en este país, o sea, la mayor parte de mi tiempo no estoy bajo el régimen, ¿no?, de la administración de este presidente, por eso lo digo de esa manera solamente. Pero el presidente que ustedes tienen en este país es un hombre, yo tengo 47 años y es la primera vez que veo llegar al gobierno, ¿sí?, a la administración de esta nación, a alguien que ame verdaderamente lo que hace. Todo lo que hemos visto, que lo hemos observado de cerca, nos hemos dado cuenta que llegaron con otro tipo de motivaciones. El poder, ¿no? El poder, ni hablar después de las ínfulas del poder, ni hablar de la ambición, ¿no?, verdaderamente, claro, por la que se ha llegado. Pero de repente nos encontramos con alguien que no necesita de alguna forma confabularse con el poder de turno, que no tiene problema en confrontarlo, que no tiene problema en exponerlo, porque es tan poderoso el amor, y el amor vence todo. Claro. O sea, el amor es el que se superpone. Entonces, desde un montón de ámbitos, cuando miramos nosotros un hombre que se transformó en la historia del fútbol en la más grande hazaña futbolística del mundo, donde el amor, donde a lo mejor hayan habido gente con más capacidad natural o con un don superior, no lo dudo, pero vemos un hombre que ama de tal manera lo que hace futbolísticamente hablando, que cuando ha tenido que retener la boca la retiene, que cuando tiene que dejar de opinar, deja de opinar, que cuando tiene que mantener una línea de comportamiento social lo mantiene. Y uno dice, ¿y cuál es el motor de esa disciplina? No es ni más ni menos que el amor. Es tan grande el amor por lo que se hace. Entonces vemos que ocurre en la sociedad, vemos nosotros en el ámbito del capitalismo, porque nunca habíamos visto gente capitalista con tanta pasión por lo que hace, por tanta pasión por llevar el conocimiento a los seres humanos, como vemos el caso de individuos que trabajan noche y día apasionadamente. No puede haber otra cosa detrás de eso que amor. Hay gente que dice, no, pero puede ser, es la ambición. No, la ambición te puede llevar lejos, pero tiene un límite, tiene una caducidad. El amor es infinito. Entonces, claro, vemos hombres que están influyendo en el mundo, ¿no?, desde diferentes ámbitos de la sociedad, y el motor detrás de eso es el amor. Es como que se les ha revelado de alguna manera el amor. Totalmente, se está revelando el amor. Es como que nosotros hemos sido, de alguna manera, es como que por años, o creo que siempre, hemos tenido, ¿cómo que se llama? El monopolio del amor, ¿no? La iglesia. Como que la iglesia, si hay alguien que debe expresar el amor, esa es la iglesia, ¿sí? Es como que el monopolio del amor, cualquier otra expresión, no importa qué tan grande sea, o qué tanto impacto haya tenido, si no sale desde el ámbito de la iglesia, no es amor. O sea, porque claro, la persona no puede conocer el amor como lo conocemos nosotros, porque se supone que Dios es amor y Dios está en nosotros. No sé si logro ser claro, ¿no? Es decir, es como que siempre lo hemos tenido nosotros y hemos cerrado toda opción a que alguien que no es parte de la iglesia pueda amar o pueda hacer algo verdaderamente por amor. Claro. Pero hoy nos damos cuenta, Alberto, de una cosa sorprendente. O sea, hay que tener mucha humildad. Yo, como parte de todo este movimiento religioso mundial,
una experiencia quizás superior a la de muchos, a la de la media, ¿no? Después de haber andado por casi 90 países, de estar todos los días en esto, de relacionarnos con hombres de nuestro ambiente por todo el mundo, estoy en condiciones de decir que nosotros no estamos realmente conectados con la fuente. Nosotros no estamos sacando casos específicos y estratégicos de Dios, pero nosotros estamos muy lejos del amor. Y voy a decir por qué lo digo, porque para decir esto no hace falta ir a la Biblia, solo hace falta revisar algunas cuestiones que podemos revisar por experiencia y por sentido común. Bien. Donde verdaderamente hay amor, se tiene que producir el despertar de la pasión de un hombre para poder alcanzar cosas por medio del mismo. O sea, ¿qué es lo que hace el amor? Cuando yo vivo en una atmósfera de amor, que no hace falta vivir en compañía de nadie para vivir en esa atmósfera, sino que hay hombres que lo pueden desarrollar solo. El tema es de que yo tengo que comenzar amando lo que yo tengo en mi interior, amándome a mí. Entonces, cuando yo me amo, es absolutamente imposible que no se manifieste lo que yo estoy amando. Todo lo que yo ame en mí, todo lo que yo celebre en mí, se va a manifestar públicamente. Cuando nosotros miramos la trayectoria del mundo religioso, nos damos cuenta de que los hombres dentro de esos ambientes, en vez de salir hacia afuera, o sea, de explotar hacia la sociedad de manera prominente en sabiduría, en un nivel de conocimiento, en algo que aportarle a la sociedad, al contrario, se mueven hacia el interior. O sea, se mueven dentro de los ambientes donde ellos se sienten seguros, donde todo el mundo a ellos les dirá que sí, donde todo el mundo me sigue de alguna manera la opinión o mi pensamiento. Nosotros necesitamos reconocer que donde menos amor se ha manifestado verdaderamente, cuando entiendo qué es el amor. Ahora vamos a analizar un poquito la conexión entre el amor propio, y entre el hecho del amor, ¿no? Porque hay gente que se va a preguntar, bueno, ¿cómo lo manifestamos ese amor? Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y lo tengo acá entre mis notas. Mientras usted tiene ahí para leer, yo voy a pedir un café porque me estoy muriendo acá. Y no sé si yo puedo pedir otro tecito. Sí, ahí está. Muchas gracias. Todo listo ahí. Entonces, una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que cuando nosotros leemos la Biblia es un instrumento, es una herramienta para llevarnos a la comprensión de ese amor. Pero claro, nosotros cuando leemos la Biblia creemos que es un manual, ¿sí? No hemos visto esta parte, entendemos que es un manual que me está enseñando cómo amar a otros. Pero es que no puedo amar a otros si primero no me amo yo. Es porque se han perdido el origen de algunos conceptos fundamentales que yo quiero mencionar algunos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de honra, nosotros no tenemos, primero que no entendemos esa palabra. Voy a explicar cómo se honra, pero primero tengo que explicar cómo me honro. Es que no puedo honrar si no me honro. La gente cree honrar. Cuando uno le hace una pregunta a alguien, ¿has honrado a tus padres? No estoy hablando ni del pastor, que hay que honrarlo por supuesto, no estoy hablando de nuestros maestros de vida o nuestros guías, no estoy hablando de las personas que han pasado por nuestra vida y que han aportado algo, estoy hablando de algo que está intrínseco en nosotros, en nuestra naturaleza, claro, que es el amar a nuestros padres. La expresión correcta de esa manifestación de amor a los padres se llama honra. Cuando uno le pregunta a alguien que si has honrado a tus padres, y voy a mencionar a los que se sienten expertos en amar, que son los religiosos, ellos te van a decir, sí, yo obedecí a mis padres o los obedezco, yo los ayudo con la receta médica, yo les llevo una bolsita de mercadería de vez en cuando, porque nosotros no entendemos qué es la honra. Al no entender básicamente qué es la honra, nosotros se lo atribuimos a todo ese tipo de cosas. Pero la honra no es ni más ni menos que la devolución, según el tipo de hombre de tierra que yo sea, multiplicada de lo que se sembró en mí. Si soy una tierra estéril, no voy a devolver nada.
si soy una tierra regular al 30, al 60 si soy buena, o una gran tierra al 100 por 1. El problema es de que la mayoría de la gente cree que cuando hace algo por los padres le está haciendo un favor o está cumpliendo con una especie de deber. No. Pablo dice que no le debamos nada a nadie. Al que honra, honra. O sea, que la honra es una deuda que nosotros tenemos. Y no la tenemos con cualquiera. La tenemos con los seres que nos aportaron. Es una ley natural universal. Que nosotros venimos a la tierra cosechando lo que no habíamos sembrado. Lo más lógico que cuando despertamos a nivel conciencia, nosotros nos vayamos de la tierra sembrando. Si nosotros cosechamos sin haber sembrado, lo lógico que en la etapa más importante de nuestra vida, nosotros nos vayamos sembrando en la vida de los demás. Claro. A mayor capacidad de siembra, mayor manifestación de honra. La honra se mide por la forma en la que nosotros hemos sembrado. Y la Biblia dice que no tengo que amar solamente a los que me aman. La Biblia dice que tengo que amar incluso a los que me defenestran, a los que me injurian, a los que me persiguen. Entonces deberíamos aprender a honrarlos a ellos también. Y ahí entra un conflicto, me voy a acercar más porque tengo... ahí entra un conflicto, me parece, en la mente, ¿no? Cuando decir, bueno, pero ¿cómo amo a alguien que me hizo algo? Bien, ahí está. Tenemos que partir entonces de la base del amor propio, ¿no? Que tiene que ver entonces con la honra hacia mí. ¿Por qué? La honra hacia mí viene de una palabra absolutamente extinguida y sobre todo, fíjense esto, fíjense, noten el misterio. Dentro del ámbito religioso, la base fundamental, gracias papá, muchísimas gracias. La base fundamental tiene que ver con el amor. Y dentro de lo que yo denomino la cuadridimensión del amor, o sea, las 4 esferas fundamentales del amor, la primera es la honra. ¿Por qué? Porque la honra involucra directa y frontalmente a mis padres. Entonces, si no puedo amar a mis padres, a quienes me dieron el ser, no puedo amar a nadie. Por eso es que de alguna forma Dios me muestra de que la honra es fundamental. Eso tiene que ver con una cuestión de prioridad, decir, bueno, o sea, yo quiero amar, o sea, a ver, religioso, ¿no? De parte de lo que es la parte religiosa, la parte de iglesia, uno dice, bueno, yo voy a empezar a amar al prójimo, ¿no? Pero no estoy amando a mis padres, no estoy honrando, por ejemplo. Claro, quiero honrar a alguien más y no estoy honrando a mis padres. Dentro de lo que sería el amor al prójimo, Jesús nos enseñó los diferentes tipos de prójimo, porque una de las confusiones de las personas es que la gente no logran entender cuáles son los diferentes formatos de prójimo. Prójimos tengo de todo tipo. Entre ellos, tengo los que han aportado a mi vida. Mis padres son mis prójimos. Claro. ¿Sí? Las vidas que están acá o que estamos acá, somos prójimos entre nosotros. Pero tenemos diferentes dimensiones de responsabilidad para con ellos. Por ejemplo, cuando Jesús enseñó la parábola que conocemos nosotros, de aquel hombre, cuando nos enseñó ese amor al prójimo, nos enseñó que ese hombre que había sido afectado, que pasaron por la vida de él 3 tipos de personas, entre ellos había pasado un religioso, levita, una persona levita, un publicano, y que había pasado, como ustedes saben, una persona que le había puesto, lo había tomado, lo había curado, le había puesto aceite en sus heridas y lo había llevado al mesonero y se lo había de alguna manera confiado. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos 3 es el prójimo? El prójimo es aquel, ¿no?, que de alguna manera utilizó toda esa misericordia para con nosotros. Entonces, esa persona tiene que ser amada en la vida de nosotros. Esas personas son fundamentales en la vida de nosotros para que luego podamos decir, ok, voy a trabajar en amar al resto de los seres humanos. Sabemos que amar va a tener que desarrollar en nosotros una labor, porque por naturaleza nos queremos mentalmente, sí, y emocionalmente cerrar a la experiencia de amar. Por eso es que nos inventamos doctrinas y cosas, que ya vamos a hablar de algunas de ellas, que son anti-Dios, muchísimas, o sea, son anti-amor, porque son anti la manifestación verdaderamente de ese amor. Pero vamos a analizar algo que tiene que ver con la honra hacia nosotros mismos, porque la honra tengo que entenderla, de que no puedo honrar a nadie, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no estas personas no han podido honrar a sus padres? Porque no se aman ellos.
O sea, no se han honrado ellos nunca. No puedo honrar o no puedo hacer por alguien lo que nunca hice por mí. ¿Cómo me honro? La palabra viene... Muchos le llaman sacrificio a eso. Claro, no es un sacrificio, es pagar una deuda. Claro. Entonces, ahora, la palabra honra viene de una palabra que está extraviada básicamente, aunque es absolutamente bíblica y divina. Porque la Biblia dice, a Él sea la gloria y la honra. El honor. El honor, ok. El honor. La palabra honor, esa palabra que nosotros no la conocemos, es la raíz etimológica de la palabra honra. O sea que alguien para poderse honrar tiene que tener honor. Y ahí es donde viene de alguna manera el misterio, porque el honor es el respeto por mi ser. Claro, cuando yo me respeto, voy a explicarlo, Alberto. Cuando yo me respeto, yo pertenezco a un grupo determinado, no hay forma de que yo me respete y yo a todo te diga que sí. Claro. O sea, no es normal eso. O sea, eso es un irrespeto por mi propio ser. Yo como hombre, yo tengo que sincerarme en determinadas cosas, porque yo tengo una vida, que creo que tenemos una similar, tengo una vida donde yo tenía mi carácter, yo tenía mi personalidad, o mi forma de ser, ¿no? Yo tenía mi don. Y de repente entro dentro de un sistema o dentro de un movimiento donde se me domestica de tal manera que me hacen entender que como parte del paquete de aceptación divina, a todo yo tengo que decir que sí incondicionalmente, mientras venga de la boca del líder. Claro. Y eso es una prostitución y es una especie de anulación de mi personalidad y de los dones y las capacidades que Dios me ha dado. Una de las más gloriosas es la de pensar. ¿Cómo yo voy a decirte incondicionalmente a todo que sí, aunque en mi interior no lo entienda? Y si lo pregunto, estoy entrando como en una fase de rebeldía. Entonces, ahí se produce el acto de renuncia al amor propio más importante de mi vida, que luego me va a llevar a un deterioro en todas las dimensiones de la vida. Uno se hace obsecuente y a todo le dice que sí. Claro. Y todo, aunque uno no esté de acuerdo. Totalmente. Aunque uno no esté de acuerdo, totalmente. Dice que sí porque entiende o se le hizo entender de que si no es un acto de rebeldía, como claro. dice usted. Pero tiene también que ver con la parte cultural, porque yo tengo mis padres vivos y mis padres son extraordinarias personas, muy pocas veces en la vida, no sé, contadas a lo mejor con los dedos de la mano, pero han existido. Y es importante entenderlo, de que no en todo estamos de acuerdo. Hacemos negocios juntos, llevamos adelante proyectos financieros juntos, y muchas veces a lo mejor nos hemos puesto a conversar y yo he dicho, no es así, estamos equivocados, revisémoslo, platiquémoslo, pongámonos de acuerdo, porque para llevar adelante no... Imagínense, yo pensaba por un momento, llevar adelante un negocio familiar y de repente pensar que mi padre, por ser mi padre, me dice, Alberto, esto funciona de esta manera. Y yo decirle, amén. Claro. Nos quebramos. Claro, sí. Nos quebramos. Entonces vemos muchísimas vidas quebradas, porque cuando uno habla con ellos dicen, yo no entiendo esto, yo no comprendo aquello. Algunos dicen, yo estoy por obediencia, yo no me atrevo a preguntar. Claro. Esos temas yo no los hablo. Entonces, eso es un acto de renuncia, ¿sí? Y de irrespeto a mi propio ser. Donde yo me tengo que amar, donde yo tengo que tener la facultad, el amor. ¿Podemos discutir en amor? Sí. Claro. ¿Cuándo discutimos en amor, Alberto? Cuando yo discuto o cuando nosotros discutimos, pero yo no discuto para vencerte. Yo discuto para exponerte mi verdad, para que sepas cómo yo pienso y a dónde voy. Por supuesto que tengo que tener también la humildad para que tú, que estás discutiendo conmigo, no para vencerme ni convencerme, sino para exponer tu verdad. Si tu verdad me retumba, hace un eco en mi interior, me ordena las ideas, la acepto. Claro. Pero el problema es de que, claro, número uno, discutimos para vencer al otro. Claro. Entonces no discutamos, porque el líder dice, ¿cómo? Este me quiere vencer. Este está tratando de vencerme. No, claro. Lo que pasa es que tengo un concepto erróneo de lo que es discutir. Entonces la gente termina siendo un acto de irrespeto a su propio ser. Y de ahí se desprenden todos los conceptos erróneos. La manipulación. No sé, hay gente que está privada de su libertad. Claro. O sea, salió
está privada de su libertad, no tiene libertad de pensamiento. Se me ocurre, apóstol, ¿qué pasa si tomamos un líder cualquiera y le decimos, vos me podés contar cómo piensan los 5 o 6 más cercanos a vos? Y es probable que no podamos darle una respuesta certera. Mira, este piensa de esta manera, claro, este piensa de esta forma, este piensa de la otra, porque está la tendencia siempre a no dejar pensar, claro, inconscientemente, porque somos parte, o sea, no descubrir qué bueno sería, sí, qué bueno sería, como suele pasar en las familias, por lo general en la familia, el papá, la mamá sabe que cada uno de ellos cómo piensa, tiene 3 hijos, 4 hijos, lo que sea, y saben cómo cada uno de ellos piensa. Totalmente. Es importantísimo que entendamos de que podemos pensar diferente. No hay problema con que pensemos diferente, es que no hay problema. De hecho, yo no puedo ser tan arrogante de pretender de que piensen como yo. Debo respetar la singularidad humana, de que el ser humano, Dios le ha dado un libre albedrío, lo ha dotado de un razonamiento, lo ha dotado de una mente, de una serie de capacidades extraordinarias para pensar, para ver, para analizar, para tener diferentes perspectivas. Y yo tengo que ser humilde de respetar eso. Ahora, podemos estar juntos absolutamente, podemos compartir absolutamente, podemos ser amigos íntimos absolutamente. ¿Qué es lo que nos tiene que amalgamar? Por eso, cuando nosotros vemos en Efesios cómo funciona la fase de unidad, no está basada en un ideal, está basada en el amor. Dice, para que unidos, ¿sí?, para que cimentados y arraigados, no dice en la misma mente, en el mismo pensamiento, en la misma ideología o en la misma doctrina. Dice, para que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál es la longitud, la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. O sea que no hay otra forma de comprender todo esto, si no nos une verdaderamente el amor. El problema es que hemos querido de que nos unamos, y eso no va a pasar nunca, que nos unamos a través de un idealismo, a través de un pensamiento, a través de una misma doctrina. Y eso no va a pasar, porque cuando yo miro la Biblia, yo lo veo a Pedro y a Pablo, yo lo veo que ellos se aman. Y los veo trabajando y funcionando en unidad. Vemos nosotros cómo están amalgamados escrituralmente, pero doctrinalmente no piensan iguales. Claro. No piensan iguales. Entonces, la gente dice, ¿cómo llegamos? Claro, necesitamos el amor. Eso sí nos va a unir. O sea que se puede, para aquellos que nos están oyendo por allí y se preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos? O sea que se puede amar. Totalmente. Aunque no estemos de acuerdo con las cuestiones doctrinales. Es que el liderazgo que nos está escuchando, Alberto, tiene que conocer este misterio. Mire, el liderazgo que nos está escuchando lleva toda la vida, y la gente lleva toda la vida sufriendo decepciones, separaciones. Ellos les llaman traiciones, ¿sí? Llevan viviendo separaciones de todo tipo durante el trayectoria. ¿Y por qué? Porque ellos han basado la idea central de la unidad en el pensamiento, no en el amor. Cuando yo lo centro en el pensamiento, siempre en la vida, o sea, tarde o temprano vamos a pensar diferente. Claro. ¿Y quién diseñó que esto funcione de esa manera? El Creador. O sea, entonces el Creador nos está separando, no, porque nosotros estamos diseñados para pensar. Y en algún momento se va a producir circunstancial o perpetuamente de que tengamos un enfoque, un pensamiento, sí, diferente. Ahora, cuando nosotros, eso es lo que ha llevado a tanta gente que constantemente están juntos durante una temporada, cuando piensan, cuando algo no lo ven de la misma manera, se produce el divorcio, se separan, van, viénense, y esto y lo otro, y se termina, claro, y luego viene la discusión, y luego viene la ofensa, porque claro, cuando no piensan como yo pienso, y se produce la separación, y hay gente que en vez de conversar, porque no cree en la discusión, no cree en el poder del acuerdo, se distancia. Claro. Entonces vemos nosotros el mal. Si los ministros que están escuchándonos habrán visto, después de que ellos ven el distanciamiento de un hombre,
ellos ven luego ya la disolución. Muchos ya en el distanciamiento empiezan a abrir el paraguas, empiezan a hablar mal del que se distanció, empiezan a preparar el terreno, a justificar, fulano no va a volver más, fulano está en pecado, mengano. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que no va a volver más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de enfoque. Ahora, cuando nosotros nos basamos en el amor, entonces tenemos la libertad. El amor es libertad. El amor es libertad para sentarnos y decir, Alberto, yo sé que tú piensas diferente. Y bien, no me parece mal, pero nosotros seguimos teniendo una relación de amor, de amigos, de compañeros, de padre e hijo, de hermanos, de familia, no sé, seguimos teniendo, podemos comer, compartir, salir, ir, venir, hacer y deshacer, y que no va a influir en nada porque nos amamos. Cuando nosotros vemos la familia, en la familia no pensamos igual. En la familia biológica no pensamos, siempre hay esas situaciones. Ahora, ¿qué es lo que tiene que gobernar el aire? El amor. Claro. El amor es el que tiene que, el amor nos une, el amor hace que nosotros podamos, el amor no genera miedo, no, ese tema no lo toquemos. ¿Saben la tortura que viven algunos religiosos que se juntan y dicen cosas como, por ejemplo, no, de visión, de doctrina, de eso no se toca acá en la casa porque cada vez que se toca vuelan los platos? Eso no es normal. Claro. Yo no puedo permitir eso. Entre medio de los míos. Yo no puedo ver. Ustedes saben que hay familias que son extraordinarias, pero hasta que llegan a hablar de cuestiones religiosas y se acaba todo. La religión en muchos casos lo que ha hecho es separar gente, dividir. En vez de unirla. Cambia, se transforma todo, las relaciones. Hay una frase que me gusta mucho, que suelo repetir seguido, es que dice que cuando hay dos que piensan igual, hay uno que no piensa. Sí, claro, totalmente. Eso cuando pasa. Hay uno que ha rendido el área más importante de mi ser, ¿no? O una de las áreas más importantes de mi ser, que es mi mente y mi capacidad de ser objetivo, de mi capacidad de razonamiento. O sea, la he rendido a que me colonices mentalmente. El liderazgo que viene es un liderazgo incondicional. No son líderes de otros. El liderazgo que viene en estos años, somos líderes de nosotros mismos. Wow, eso es importante que entendamos eso. Y la gente te sigue en ese liderazgo por admiración, solamente. Hay una incondicionalidad total. En el amor hay admiración, no hay más nada. No te comprometo para que vendas pizza el fin de semana, claro, o pollo para pagar el templo. No te comprometo 6 días de la semana, e incluso te comprometo el domingo de que puedas ir a disfrutar con tu familia para estar a mi lado aplaudiéndome mis muletillas, los gloria a Dios, los amén y los aleluya. Pero eso ya sería un atentado a una de las expresiones de amor, ¿no? Más importante. Claro. Claro, pero es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estamos equivocados. Muchísima gente ha entrado en esos círculos y sufriendo. A la larga terminan sufriendo, en los años terminan sufriendo. O sea, eso no me lo pueden contar a mí. Yo sé del sufrimiento de la gente, lo veo de cerca, lo vemos constantemente. A lo largo de los años, no sé cuántos miles y cientos de miles de seres humanos vemos nosotros sufriendo. Entonces, tenemos que recuperar el amor propio. Y el amor propio tiene que ver con honrarme yo. Y cuando me honro yo, no lo vayan a relacionar, que la gente no lo vaya a relacionar con egoísmo, ¿sí? Que no lo vaya a relacionar con culto al propio ser. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de darme el lugar. ¿Saben cuántos matrimonios serían ordenados? ¿Cuántas vidas? Cuando Pablo habla del matrimonio y dice, porque a paz. La paz es una de las cosas que no se puede negociar cuando yo soy un hombre honorífico conmigo mismo. No lo puedo negociar. Claro, porque cuando no hay paz, o sea, cuando estoy en un ambiente tóxico porque tengo que estar. Eso no existe. Estoy en un ambiente, ¿por qué me lo tengo ¿por qué lo tengo que vivir a eso? ¿Por qué lo tengo que sufrir? Si yo amo mis neuronas, amo mi corazón. La Biblia, Dios me dice, por sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Por qué yo tengo que estar soportando, aguantando cosas? ¿Por qué tengo que aguantar la ignorancia cuando alguien no está dispuesto a escuchar? ¿Por qué tengo que prestar el oído a alguien que es absolutista?
autócrata, ¿sí? Cuando alguien es autoritario. ¿Por qué? Todo nuestro sistema funciona de esa manera. ¿Por qué te tengo que escuchar y no me vas a dar el más alto y sublime privilegio que me ha dado el Creador de que dialoguemos? Por favor, ¿cómo me vas a restringir? ¿Cómo me voy a dejar restringir, ¿sí?, mis capacidades naturales y básicas dadas por Dios? No te voy a faltar el respeto, no te voy a herir, te voy a amar, pero te voy a consultar, te voy a preguntar. Claro, todo eso es un paquete que de alguna manera tiene que ver incluso desde nuestra niñez, porque nuestra niñez, nuestros padres inconscientemente no nos enseñaron a honrarnos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, nosotros vemos las dinastías evangélicas. Yo soy evangélico ministro y mi hijo tiene que ser evangélico ministro. ¿Saben cuánta gente sufriendo? Claro. Pero sufriendo, ocupando un cargo, ocupando una posición, ¿sí?, desde la dimensión natural. Nunca van a llegar a ninguna parte. No, lo más importante, porque tampoco los logros son importantes, pero nunca van a poder ser ellos. ¿Por qué no van a ser ellos? Porque nos prepararon desde niño para una misión específica. Es como cuando nuestros padres decían: yo soy albañil, quiero que mi hijo sea albañil; yo soy doctor, yo quiero que mi hijo sea doctor. Pero la vida no funciona de esa manera. La vida funciona donde yo te tengo que enseñar a honrar. Ese es el hombre importante en este tiempo. El que te enseña a honrar la naturaleza que el Creador te ha dado. Instruye al niño en su camino. En su camino. No en el mío ni en el de otro, de un tercero. Entonces, tengo que enseñar a que la persona decodifique esa palabra que usaba el Dios como papá, ¿no? Hasta acá nos acompañó Jehová y ahora es que vas a tener que sacar de adentro tuyo todo ese potencial y ese caudal de capacidades que Dios te ha dado para que te puedas mover en la vida. El propio Jesús también lo dice: llegará el momento donde yo no rogaré más por vosotros al Padre. Claro. O sea, tiene que haber el amor propio trae eso. Entonces, el amor propio trae de que yo pueda sacar. Cuando yo me he quedado asustado estos últimos años, uno está en auditorios con personas, con cantidad, con cientos, incluso con miles, y uno les pregunta cuántos han encontrado o cuántos saben cuáles son sus dones predominantes en su vida. La gente no tiene idea. La gente sale con el adoctrinamiento religioso. Yo soy profeta, yo soy, yo soy evangelista, o yo tengo el don de ciencia, o el de conocimiento, o el de lengua, te dicen, ¿no? Pero la gente no sabe cuál es su don. Entonces, cuando no saben cuál es su don, están trabajando, están viviendo una vida donde ellos están prostituyendo su naturaleza. ¿Por qué? Porque yo te tengo que entregar 8, 10, 12, 14 o 16 horas de mi vida a cambio de un papel o de una moneda, a cambio de una determinada cantidad de dinero. Y yo no estoy desarrollando, te estoy entregando lo más sagrado de mi vida. Es como una mujer a la que se le entrega una determinada cantidad de dinero y te entrega su intimidad. Te estoy entregando el área más sagrada de mi ser, de mi existencia, por un sueldo. Claro. Y no desarrollo lo que verdaderamente soy, el potencial que tengo. Entonces no amo lo que hago, no estoy apasionado en lo que hago y estoy sufriendo. Esa gente termina enferma a corta edad, esa gente termina enojada con el mundo, esa gente termina resistiendo la voluntad de Dios, porque luego dicen inconscientemente, no tienen gratitud. Claro. Ni hablar de que vivimos, al menos en este país, hay una generación de 20 y algo de años que ha sido afectada por la cultura en la que nosotros vivimos durante muchos años, en donde culturalmente hay millones de personas en nuestro país que viven, ni siquiera cambian tiempo por dinero, como lo que está hablando usted, sino que entregan su dignidad aparte por una ayudita, su dignidad, que ni siquiera cambian tiempo porque no están trabajando, sino que han cambiado su dignidad. Pero ahora hay una generación completa que conoce eso. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, culturalmente, dentro del ámbito social en el que nosotros vivimos,
Ya venimos así. Funciona de esa manera. Ya venimos así. Y a veces caemos a lugares en donde nos hablan de libertad y lo único que nos hacen es liberarnos de esa, pero nos metemos en otra. Sí, nos cambian el formato del grillo, del cepo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, digo, salimos de allá, venimos acá, pasa un tiempo y mucha gente de verdad termina fastidiada, desilusionada, enojada, porque ve que su vida en sí misma no se desarrolló. Totalmente. No avanzó. Totalmente. Su mente no fue desarrollada en poder, todo lo que usted decía, ¿no? De poder creer de que verdaderamente el creador. El sistema convencional, el sistema estructural eclesiástico es un sistema humano. Y ha sido prediseñado para poder manejar a las personas, para poderlas controlar. Juan lo vio también en el libro de Apocalipsis, por allá por el 17, versos 5 y verso 6. Él habla de Babilonia, dice un misterio, y él dice, ella es la madre de las abominaciones y de las rameras. Y dice algo muy importante, dice, cuando la vi, dice, ella se embriagaba de la sangre de los santos y de los mártires. O sea, les hace perder el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Ahora, así como decimos todo esto, porque mucha gente que nos está escuchando se va a asustar. Sí. Entonces necesitamos aclarar una serie de puntos. Importante que la gente sepa que tenemos que transicionar el liderazgo. Hay hombres que aman a Dios, que aman a la gente de verdad. Hay un liderazgo que tenemos que reconocer que está en el liderazgo porque ellos no descubrieron sus dones. Como no descubrieron sus dones, vieron una salida financiera en el hecho de tener un grupo de personas para que les sustenten la vida a nivel doméstico. Pero hay un liderazgo de verdad, hay un liderazgo que lidera su vida y que está buscando la forma de hacer las cosas, le está buscando la manera. El liderazgo emergente es un liderazgo, como dijimos hace un momento, que le va a devolver el honor. Si nosotros buscamos esa expresión, devolverle el honor a Israel, quitarle el oprobio, quitarle la vergüenza, sacarla de esclavitud, ese es el liderazgo emergente. Y hay que devolverle el amor, ¿sí? O el honor, que es el respeto por su propio ser. Es donde hay cosas fundamentales de la vida que ya no las negociamos. Y no existe ninguna estructura humana de ninguna índole que me lleve a querer negociar eso. Ni un vínculo con mis hijos me va a llevar a negociar eso. Eso no lo negocio. Ni ninguna forma de matrimonio. Ni un hombre ni una mujer me va a llevar a negociar eso, porque a paz me ha llevado el Creador. Ninguna cuestión material me va a llevar a negociar eso, por más grande que sea la oferta. Claro. Esa dimensión yo no la cedo en ningún caso, es mi vida, me está comprendiendo. Entonces, el problema es que la gran mayoría cede ante la oferta, cede ante eso. Si eres el Hijo de Dios, demuéstrame. Yo no tengo nada que demostrar a nadie, no tengo que demostrar a nadie en ningún caso. Cuando alguien vive en esa libertad en la que vivía Pablo, donde decía que ni siquiera él se juzgaba, ¿qué quedaba entonces para los que ayunaban para que muriera, para los que lo querían culpar? Entonces necesitamos llevar a eso, llevar a esa dimensión de alguna manera a los hombres. Cuando nosotros vemos la condición de nuestro liderazgo, y lo digo porque lo vemos hace muchísimos años, es tan grande con lo que hay que lidiar dentro del ambiente religioso que muchísima gente que cuando se equivoca en posiciones de autoridad, lo cual todos estamos propensos a equivocarnos, y no solo eso, todos nos hemos equivocado. Lo que pasa es que en algunos casos hombres somos más públicos que otros, nada más. Claro, sí. Y lo logran y lo mantienen. Pero cuando uno es verdaderamente, que ha desarrollado ese respeto por su propio ser, no tiene problema en poner arriba de la mesa las cosas. Yo pasé por un divorcio y yo he visto a muchos hombres pasar por divorcios y tengo que reconocer que la gran mayoría nunca más se volvió a aparecer, a posicionar o a hablar. ¿Por qué? Porque la culpa, no soportaron el peso de la culpa. ¿Y por qué no soportaron el peso de la culpa? Porque con la misma vara que yo mido es con la que me mido. Es importante que nosotros entendamos eso. Cuando hay amor propio, yo entiendo que soy yo el único responsable de mi vida y que yo creo verdaderamente en la potencia restauradora
Y creo que todo lo que me pasó no fue para destruirme. Soy hoy día lo que soy gracias a lo que me ocurrió. Si no me hubiese ocurrido lo que me ocurrió, yo no entendería lo que entiendo hoy. Claro. Entonces, tengo que de alguna manera agradecer lo que me pasó, aunque suene tan ilógico. Claro, sí, hay muchas mentes que quizás nos están escuchando hoy, muchas personas que por ahí les va a costar reconocer eso, ¿no? De decir, como que todo lo malo que me pasó Sí. fue de alguna Esa manera, es la verdadera escuela. Claro, lo que me trajo hasta acá. Totalmente. La verdadera escuela de la vida, yo pienso que los lugares las congregaciones deberían ser lugares de entrenamiento, pero donde menos aprendemos son en las congregaciones. Entonces, una escuela fundamental de la vida. Yo pienso que la vida debería tener tiene dos escuelas, y no diseñadas por mí, sino por el Creador. Número uno, la senda de la vida. La senda de la vida es la mayor escuela, con sus tribulaciones, sus dificultades. Nunca, yo, no sé la gente, pero yo nunca aprendí más que en los momentos difíciles de mi vida. ¿Y sí? Por supuesto que mi actitud tiene que ser de humildad, porque yo me puedo volver un reprendedor de tribulación. Claro, ¿no? sí. Me Claro. puedo volver un resistente a la dificultad y no aprender Sí, nada. un negacionista. Un negacionista, sí, un negacionista, como aquellos que dicen la Tierra es plana, y uno dice, wow, o sea, esto hay que negar que la Tierra es redonda. Claro, sí. Entonces, hace 200 años atrás se podía claro, discutir. pero no, hoy pero que hay hoy, satélites que te están mostrando en directo. Entonces digo, ¿a dónde nos puede llevar alguien así? Ahora, piensen por un momento. O sea, cuando entro en esa actitud de negacionismo, entonces yo resisto lo que estoy viviendo, y lo que estoy viviendo es para mi bien. Si no hay otra escuela, yo no he venido a la tierra de vacaciones. Yo vine a la tierra a ser reinsertado en la familia a la que verdaderamente pertenezco, que es celeste. Y para eso me tienen que procesar en el planeta, y el proceso es, número uno, por revelación, donde tenemos toda la sabiduría que está en el aire, ¿no? La sabiduría que está en el ambiente de la creación, la cual, cuando no logro entender por sabiduría, o sea, por revelación, entonces se activa todo el mecanismo de aprendizaje que es la vida, ¿no? Donde me tratan, claro, me trabajan, me aprietan, y si yo no entiendo, me suben el volumen, claro, o me levantan la temperatura de la crisis para yo terminar despertando. Pero la idea es terminar llevándome a amarme, a reconocerme, a entender. Y una de las evidencias que me amo es que desarrollo lo que tengo adentro. Una de las evidencias que me amo es que invierto en mí. Claro. O sea, invierto. Cuando uno le pregunta a la gente, número uno, ¿cuál es tu don? Número dos, ¿has invertido verdaderamente en tu vida? ¿Has hecho una inversión en tu vida respecto a lo que hay en ti? Un líder sano de este tiempo nos va a llevar a invertir en nosotros. Claro. Nuestros padres, ¿qué hacían nuestros padres? Nuestros padres se negaban ellos cosas. Esa es la paternidad. Ellos se negaban cosas para que nosotros fuéramos a una escuela. Mientras mejor pudieran ellos tratar de mandarnos a la mejor para que fuéramos más eficientes, y los que valoraron aquellos, ese tipo de sacrificios fueron extraordinarios. Hoy día pasa al revés. Hoy día las cosas están invertidas. Hoy día la inversión no es para que yo me desarrolle. La inversión hoy día parece que toma, ¿no?, otro rumbo. Nosotros necesitamos de alguna manera recuperar ese respeto, ¿no?, por mi propio ser. El respeto por mis propias emociones, el respeto por mis pensamientos. Necesito recuperar. Vamos, a través de este honor, de este amor propio, vamos a recuperar algo muy importante, Alberto, para que podamos cerrar este bloque, ¿no? Sí. Antes de cerrar, quiero tirarle una. Dele. Y la desarrollamos enseguida. Ahora menciono algo importante. Nos va a ayudar a recuperar algo con lo que la Iglesia ha golpeado tanto al ser humano, la santidad. La santidad sin amor u honor y respeto por mi propio ser no existe. Claro. No existe. Lo que existe es hipocresía. Claro. Por eso cuando Jesús hablaba de santidad, y cuando Jesús hablaba de examinarnos a nosotros mismos, y cuando Jesús hablaba de la Pascua y hacía referencia a estos rituales judíos sagrados, hablaba de la levadura. La levadura era algo que en la Pascua se escondía en algún rincón o escondite de la casa,
para que todos los miembros de la familia fueran rincón por rincón a buscar dónde estaba la levadura, que es la hipocresía. Y cuando la encontraban, de alguna manera se producía un acto de liberación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que buscar en lo profundo de mí esa hipocresía. ¿Por qué pongo la cara que pongo delante de los hombres? Si a mí no me importa quedar bien con los hombres. Claro. ¿Por qué escondo lo que escondo delante de los hombres? Si me equivoco, que los hombres lo sepan, total, yo no le debo nada a nadie, si a mí nadie me da de comer. Mi Dios es el creador. Entonces, el problema pasa porque quiero quedar bien con la opinión de los seres humanos, la presión mediática de mi entorno, y no me importa absolutamente para nada mi propia naturaleza. Ahí es donde se produce el deshonor, ahí es donde se produce el irrespeto por mi propia naturaleza. Claro. Los santos no son sumisos. A muchos santos de verdad en los próximos años, que son los apasionados, los vamos a confundir con rebeldes, porque van a levantarse contra el status quo. Va a ser tan fuerte la pasión por desarrollar lo interno, lo de Dios, en el interior de ellos. Moisés no fue un rebelde, pero el mundo mediático de la época lo tildó como rebelde. Claro. Nosotros, porque conocemos la historia de este otro lado, entendemos que no era un rebelde. Jesús no fue un rebelde, pero para los hombres de la época, para el sistema de la época, Jesús fue un rebelde. Juan el Bautista tampoco lo era. Muchos de nosotros vamos a ser tildados como rebeldes porque no podemos entrar en la infraestructura de la época. Claro, claro. Por amor propio. Por amor propio. Y claro, el tema de lo que usted mencionaba de la santidad, ¿no? Es decir, claro, es una hipocresía. Muchos dicen, ¿y por qué no haces lo que haces? Porque amo a Dios. No miento porque amo a Dios. Y no, yo no cuando yo entiendo lo del honor, yo no miento porque me afecta a mí, directamente a mí. Estoy traicionando a mí mismo. Exactamente, pues. exactamente. Claro. Estoy dañando mi alma y luego primero le voy a hacer un daño a mi alma, a mi mente, y luego se va a manifestar en mi biología. Que eso ese otro tema. Eso lo vamos a dejar para otro luego. Tema fuerte. Antes de cortar este bloque vamos a volver en un ratito porque este tema trae para rato, así que aquellos que nos están viendo solo vamos a cortarlo por un ratito y vamos a volver en unos minutos. Volvemos enseguida. Enseguidita. Quiero soltarle algo que estaba pensando mientras. ¿Será que el Señor, será que Jesús, cuando dijo algo que le voy a mencionar ahora, será que habrá cambiado o habrá propuesto una vara distinta para amar? Cuando les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya estaba escrito que nos améis unos a otros. Claro. Pero cambia en el que dice, como yo os he amado. Sí, totalmente. Porque amarnos unos a otros ya venía siendo de alguna manera un mandamiento que usted mencionaba recién. Ahora, ¿qué necesidad tenía el Señor de decir un mandamiento nuevo? Porque no es una sugerencia, es un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, como yo los he amado. En el próximo bloque nos metemos en ese punto. Por eso le decía, eso hay que desarrollarlo. Eso hay que desarrollarlo, porque creo que cambia la vara. Antes en realidad no es que cambió, sino que en realidad lo reveló. Lo que está revelando él ahí son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, que no se entendieron y se monopolizaron. Los vamos a explicar. Lo vamos a explicar, sería bueno. Sí, sí. Porque lo plantea como un mandamiento nuevo. Sí. Así que bueno, volvemos en un rato, aquellos que nos están viendo y aquellos que nos están oyendo a través de la radio. Así que si tienen algún mensaje o algo, es el momento para que lo puedan compartir. Así que volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito. Un abrazo, los espero,